Hola gente, bienvenidos a otro episodio de Cuéntate Otra. Y en esta ocasión venimos con una temática de desapariciones y secuestros. Pues yo creo que es un tema de cajón. Eso decimos siempre con todos los temas del misterio y del drama y del terror. Y pues sí, hay casos bastante interesantes sobre desapariciones o secuestros que yo creo que será bueno, interesante hablar en este podcast. Como siempre, yo soy Andrés y estoy acompañado de mi amigo Raúl. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están? Una vez más en un nuevo episodio. Después de un buen ratito ya se extrañaba hacer este tipo de podcast. Y como bien lo dices, pues hoy toca hablar acerca de desapariciones, de casos que a lo mejor no se han resuelto, o quizás sí, pero que han marcado algo en la historia. Uy. Pues con muchas ganas de ya empezar este podcast. Antes de comenzar, las redes sociales de Cuéntate Otra, ya se las saben. Andrés, por favor. Sí, son en Facebook, nos encuentran como Tell Me Another MX. En YouTube ya saben que estamos en el canal de Cuéntate Otra. Nuestro correo es cuentateotra2024@gmail.com. Y en Spotify somos también Cuéntate Otra. Así es. Y para pasarles a recordar que tenemos un segundo podcast, el cual se llama Hablando por Hablar, para que lo pasen a ver también. Estamos en YouTube y en Spotify. Y pues vamos a dar comienzo con el episodio. ¿Qué te parece? Así es, amigo. Tú empiezas con tu primer tema, ¿no? Ajá, sí. Ok, bueno, búscalo ahí en la conversación. Muy bien. Es que este es nuestro blog de notas. Sí, gente, tenemos presupuesto limitado. Tenemos un teléfono para grabar y otro para ver notas. Para ver Ya. Ese canal es serio. Si me olvida que estamos... Sí. Déjalo para Hablando por Hablar. Sí. Me malacostumbro. Pero bueno, se escuchan un ruidillo de fondo. Pues que estamos acá en la colonia. Está pasando el camión de la basura. O nos esperamos a que pase. Nada. No, porque luego ya ves que como que la marea un chingo y parece que se va y no se va. Ah, sí, parece que todo sigue ahí. Sí. Bueno, vamos a dar comienzo. Mira, esta historia con la que voy a dar apertura es una historia que me la encontré mientras estaba viendo redes sociales, en este caso Facebook. Me la encontré así de la nada y vi que podría quedar un poco con el tema del día de hoy. Es un tema que es una historia, o bueno, no es una historia, es una noticia triste, desafortunadamente, que es real. Y es una historia, dale con la historia. Es una noticia que... ¿Las noticias son historias? Sí. Es una noticia que encuentran a 7 jovencitas vivas, sin brazos ni piernas, en Cuernavaca. Voy a leer la nota para dar a conocer los hechos. La tarde de ayer, tras un fuerte operativo realizado por la Procuraduría General de la República, PGR, en el municipio de Tepoztlán, en Cuernavaca, descubrieron el aterrador suceso en uno de los ranchos, el cual fue señalado por varios vecinos, ya que mencionan pasaban cosas extrañas en ese lugar por las noches, pues dicen que llegaba mucha gente rica en autos de lujo y muchos extranjeros, los cuales pasan varias horas dentro del inmueble, en el cual se dice que se escuchaban ruidos muy extraños, por lo que los vecinos decidieron dar parte a las autoridades, los cuales durante varios días de investigación descubrieron este hecho tan perturbador, dejándolos a más de uno de los agentes sumamente aterrados a tal grado que muchos de ellos, después de lo visto, no quisieron entrar. Menciona uno de los agentes de la Procuraduría que al entrar al lugar de inmediato se le erizó la piel, pues comenta, se sentía un ambiente muy pesado, como cuando sientes que te ronda la muerte, comenta el policía. En un principio pensábamos que se trataba de trata de blancas, pero la sorpresa fue cuando empezamos a entrar a los cuartos, en los cuales, en uno de ellos, en la planta alta, encontramos lo que parecía un bulto sobre una de las camas. Cuando vimos que se empezó a mover de manera extraña, nos acercamos con miedo para ver de qué se trataba.
Al acercarme, apuntándole con mi arma, vi ese tan perturbador rostro. Juro que casi grito, pues nunca había visto algo tan de miedo, pues solo se veían sus ojos súper enormes, como si quisieran gritar o decir algo, y sobre la venda sobresalía su nariz y boca, como una momia. De inmediato gritamos muy asustados para que subieran los compañeros a ver lo que estábamos viendo. Cuando de inmediato un compañero más grita con un miedo, pues en el cuarto continuo también encontró a una de las chicas, la cual estaba sobre el piso sin piernas ni brazos, encontrando 7 jovencitas en total. Cuando quisimos preguntarles qué es lo que pasaba y dónde estaban los que le habían hecho esto, nos dimos cuenta que no podían hablar, pues les habían cortado la lengua, y esto es para que no se quejaran mientras abusaban de ellas. Este caso, aunque están tratando de que no salga a la luz pública, por lo complejo del caso, se han generado muchas hipótesis con respecto a muchas mujeres desaparecidas, ya que en estos últimos meses este grupo criminal comenzó a operar en los estados de Puebla, Ciudad de México, Morelos, Pachuca y Guerrero. Según las investigaciones, lo raro es que cuando se llegó al lugar no se encontró a ninguno de los criminales. Tal pareciera que alguien les dio el aviso de que el gobierno iría sobre ellos. Hasta el momento continúan las investigaciones, ya que para realizar ese tipo de cirugías en la cual les amputan las extremidades a las jovencitas, se necesita de expertos cirujanos, por lo que se genera muchas cosas muy delicadas, así como también de los extranjeros y esos hombres que visitaban el rancho por las noches. Pueden ser políticos muy influyentes o empresarios muy poderosos, pues no cualquiera tiene suficiente dinero para ese tipo de casos tan raros. Por eso exhortamos que cuiden a sus hijas, ya que como bien saben, peligran, ya que estos criminales andan sueltos. Y estas son las imágenes que pues por obvias razones no podemos poner en el podcast, pero pues que sí son algo, pues no son muy fuertes, pero sí son. ¿Podemos describir las imágenes en el podcast? Pues yo pienso que sí, censurando, claro. Sí, o sea, imagínense, es como si una persona estuviera emplayada. No sé si ese es un término que realmente se usa o nada más se utiliza en mi familia. O sea, sí, es como si estuvieran envueltas, pues en plástico, cinta. Ajá. Pero realmente solo un torso. No hay extremidades. Y pues sí, o sea, es lo que hay en las imágenes tal cual. Sí, hay algunos pues torsos que sí tienen como que brazos, pero no tienen manos. Y hay otros que de plano no tienen ni el brazo. O sea, es el puro torso. No sé, no me imagino el dolor y sufrimiento que han de haber pasado estas personas, porque seguían vivas, pues. Sí. Y te digo, o sea, imagínate esa situación de pues quedas inválido realmente sin poder hablar. Ese rollo de que te corten la lengua, no sé si se puede solucionar. Según yo no. No sé si haya prótesis que te permitan recuperar el habla si te cortaron la lengua. Eso se me hace raro porque, según yo, si te cortan la lengua, hasta te mueres, ¿no? Sí. Ajá. Se me hace raro que sigan vivas. Pues al parecer, es que como que hay maneras, porque yo sí he escuchado de que como técnicas de tortura, no sé, que les cortan la lengua para que ya no hablen, pero sí sobreviven. O sea, como que es dependiendo de cómo cortes. Pero pues imagínate, o sea, sin poder caminar, sin poder hablar, así es, sin poder hacer nada. No sé, es como que una imagen muy fuerte de imaginarse. Sí, pues no sé, como que simplemente el hecho de ya no tener brazos ni piernas me volvería loco. Ahora imagínate que ya no tienes lengua. O sea, no puedes hablar, no puedes comer, probablemente. Sí. O es una manera muy diferente la que debes de tener para comer. Y pues también fíjate como que los recursos que tienen este tipo de personas, porque requieren personal altamente calificado para poder hacer como que estos procedimientos.
de las amputaciones y el cortar la lengua. Son gente muy poderosa, que pues es algo que ya todos sabemos. Pero pues sí, o sea, como que son el tipo de noticias que probablemente no siempre se difunden y como que sí da que pensar, ¿no? Bastante. Yo me quedé pensando en eso. Y ahorita han de estar escuchando el ruido del camión de la basura muy fuerte. Pero parece que ya se fue. Pero luego va a regresar porque así funciona la basura aquí. Sí. La verdad, si pudiera lo eliminaba en postproducción, pero son ruidos muy fuertes que no se eliminan. Y si los elimino, nuestra voz se va a escuchar muy de baja calidad. Entonces, pues es eso. O escuchan el ruido. Pero sí, la verdad que son casos muy fuertes, muy feos. Y más porque son jovencitas que pues desaparecieron, no sabían de ellas. Y pues sí, no dan con ellas, siguen vivas, pero en estas condiciones. Porque también tú ponte a pensar que se supone que esto pasó en Cuernavaca, pero al parecer también hay reportes de casos similares en toda la República. Sí. Entonces pues ponte a pensar que esto es algo que podría estar pasando en nuestra ciudad o en la ciudad de los que están viendo el episodio. Sí, la verdad que es algo muy alarmante. Es muy alarmante y pues es algo triste porque lo más seguro es que pase más de lo que se sabe. O sea, que es más normal lo que nosotros sabemos, pero que son noticias que no se dan porque pues como que será un estado de pánico muy cabrón, ¿no? Ajá. En la sociedad. Como que se ocultan y no se dan a conocer. A pesar de que luego yo creo que cuando le dan rienda suelta, la imaginación de la gente es peor. Pero pues quién sabe. Exactamente. No sé si tan peor como la verdad. Pero pues de que estamos mal, estamos mal. Sí. La verdad. Así que pues sí, esa es la primera historia. Muy bien, gente. Pues da cosa porque son cosas como que más supuestamente de la vida real, ¿no? Pero bueno, yo les traigo también otro caso real de un secuestro que afortunadamente sí encontraron a la chica ya después, años después, pero fue como que un caso muy chocante por los detalles de cómo pasó. Entonces, bueno, déjenme les platico la historia de Tania Kach. Era su nombre. Es su nombre. Afortunadamente ella sobrevivió y todo. Pero bueno, esta historia empieza en 1996, que fue el año en el que yo nací, a propósito. Y estamos hablando de una chica que en ese entonces tenía 14 años. Y bueno, esta era una muchacha un poco en una situación típica de adolescente joven, en donde no le iba tan bien en la escuela y en donde sus padres estaban teniendo algunos problemas. De hecho, sus padres estaban divorciados en ese entonces. Entonces, en su casa ella tenía problemas y pues estos problemas ya se estaban viendo reflejados en la escuela, ¿verdad? En sus calificaciones, etcétera. Pero bueno, realmente el problema, realmente la raíz de la situación de la que venimos a hablar hoy, empieza cuando esta chica Tania Kach comienza a hacerse amiga de el guardia de seguridad de su escuela. Era en plan, se topaban frecuentemente por los pasillos y comenzaron a volverse amigos, supuestamente. Y bueno, ya las cosas llegaban a un punto en el que se veían muy frecuentemente y incluso el guardia de seguridad era como que la sacaba de clases con excusas inventadas para que se pudieran ver y pues ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí algo muy importante a tomar en cuenta es que obviamente el guardia de seguridad era más grande que Tania. Precisamente era 25 años mayor. Era pues una diferencia de edad bastante considerable.
Y bueno, el nombre de este guardia de seguridad era Thomas House, con H. Entonces, bueno, la relación que inicialmente empieza como una amistad, supuestamente, pues ya poco a poco va tomando estos matices románticos. Y según narran la historia, pues ellos se dan su primer beso en las instalaciones de la escuela. Entonces, pues ya la situación comienza a escalar. ¿Cómo se llama este hombre? Thomas le hace regalos frecuentemente a la chica, a Tania, y pues ya tiene como que esta relación en la que se ven, se hacen regalos, la saca de clase constantemente, se besan en la escuela, obviamente escondidas. Y bueno, debido a la naturaleza de la vida que Tania tenía en ese momento problemática en casa, Thomas le empieza a hacer la sugerencia, le empieza pues a comer la cabeza, honestamente, para convencerla de que se vaya a vivir con él, de que vivan juntos. Y pues él logra convencerla, pero pues para hacer esto la chica se escapó de casa. No fue un plan premeditado de, sí, avísale a tu familia, obviamente no. Era un plan de escaparse de casa. Entonces, bueno, ella termina finalmente haciendo esto de mudarse con él en el mes de febrero de 1996, como le comentaba. Y ustedes dirán, ok, se fueron a vivir juntos. Pues está súper cuestionable, ¿no? Porque él es un hombre mucho mayor que ella es menor de edad, pero pues bueno, realmente, ¿cuáles eran las condiciones en las que vivía Tania? Pues eran condiciones bastante deplorables, la verdad, porque así como Tania se fue de su casa a escondidas, Thomas la metió a su casa a escondidas también, porque él vivía con sus padres y con su hijo, porque él ya tenía un hijo. Y él no quería que su familia se enterara de esto. ¿Por qué? Porque Tania era menor de edad, porque era un crimen lo que estaba haciendo. Y bueno, la condición en la que estuvo Tania fue en una condición básicamente de encierro. Por este rollo de que la familia de Thomas no podía enterarse de que ella vivía ahí. Realmente ella vivió en la habitación de Thomas aproximadamente 4 años, hasta que cumplió la mayoría de edad. Entonces, los primeros 4 años que ella estuvo viviendo con Thomas, pues era encerrada en la habitación de él. No podía salir de la habitación. Se alimentaba a base de sobras que le daba Thomas, sobras de la familia, o cosas muy simples como un sándwich de mermelada, las sobras de la cena. También solo le permitía bañarse 2 veces a la semana, porque para bañarse ella tenía que meterse como que al sótano, donde le tenía como que unas barricas o algo por el estilo, y esto lo tenía que hacer a altas horas de la noche. Entonces, agréguenle a la situación precaria, solo se podía bañar 2 veces a la semana. Tenía que ser escondidas, tenía que ser en la madrugada. Cuando Thomas no estaba en casa, porque pues él tenía que salir a trabajar y Tania se quedaba sola, ella cuenta que tenía que memorizarse cuáles eran como que los tablones del piso que crujían para no hacer ruido y no alertar a la familia de Thomas. Ajá. Entonces, pues era una situación muy, pues de secuestro, básicamente. Pero aquí lo interesante era que Tania se metió en esa situación voluntariamente. Y bueno, también narra que para ir al baño, para hacer sus necesidades fisiológicas, ella tenía que hacerlo en una barrica. Y pues a todo esto hay que agregarle la realidad de las cosas, que era que Thomas la tenía ahí pues realmente para abusar de ella, sexualmente hablando. Entonces pues ellos tenían relaciones, yo creo que todos los días, y algo así como que muy curioso, enfermo raramente, era que Thomas le pedía a Tania
que ella como que registrara, como que calendarizara todos sus encuentros sexuales. O sea, ella tenía que tener así como que un calendario, una bitácora, no sé, en la que fuera registrando sus encuentros sexuales. Era algo que Thomas le pedía por algún motivo. Pero pues bueno, ante esto, pues tenemos, como les digo, la situación de que Tania estaba ahí porque había sido manipulada. No fue como que la raptaron a la fuerza, no fue como que la secuestraron, no fue como que se la robaron, no, realmente la manipularon y la siguieron manipulando. Entonces, pues Tania era consciente de que algo no estaba bien en la situación en la que estaba, pero ella ya había desarrollado un poco de este síndrome de Estocolmo, en el que te enamoras de tu raptor. Entonces, pues ella estaba, pues sí, en esta realidad en la que esa era su vida. Y ella pensaba que no había algo que pudiera hacer o que tuviera que hacer para cambiarlo. Sí. Pero, bueno, pasan 4 años, lo que les comentaba. Tania ya cumple la mayoría de edad. Y a partir de este punto, Thomas ya lo presenta con su familia como su novia. Y a partir de este punto, pues Tania ya puede salir de la habitación. No necesariamente de la casa, pero sí de la habitación. Para salir de la casa, como que le daba libertades, pero siempre eran medidas. No era en plan, sal y haz lo que quieras. A esto también hay que agregar que, pues sí, Thomas la presentó como su novia, pero fue con una identidad nueva. ¿Por qué? Porque la familia de Tania claramente le estaba buscando. Ella estaba registrada como persona desaparecida. Y pues era lo típico de ese entonces de que aparecían los cartones de leche y ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, pues sí, teníamos ahí a Tania ya con un poco más de libertad, pero era con esta identidad falsa. También se habla un poco de que las autoridades como que intentaron buscarla, intentaron rescatarla después de que su familia pues la registró como persona desaparecida, pero como que hicieron el mínimo esfuerzo posible. Pero bueno, por medio de conocer más el mundo, porque ella ya podía salir de su casa, como le comentábamos antes, ella ya como que se empieza a dar cuenta de que la situación en la que está no está bien. Porque uno de los lugares que frecuentaba, de los pocos lugares que frecuentaba, era la iglesia. Entonces ahí fue conociendo gente y a lo mejor no les hablaba directamente de su situación, pero pues como que por medio de las conversaciones de todos se iba dando cuenta de que estaba mal lo que le estaba pasando a ella. Y bueno, un día ya ella se da cuenta de que la situación está mal. Se pone a pensar en retrospectiva de cómo ella era menor de edad cuando lo conoció, cómo tuvo que pasar 4 años encerrada, y ya empezó como que a ver las cosas con una claridad y no desde la manipulación que le estaba haciendo Thomas. Y ella ya decide pedir ayuda. Y la manera en que pide ayuda es que ella va con el dueño de una tienda que estaba cerca de la casa, que ella conocía, era una tienda a la que la dejaban ir. Y bueno, ya al dueño de la tienda ella le comenta en plan, oye, es que yo no soy esta persona, yo no soy esta identidad que me están haciendo usar. Sí. Yo soy esta persona que fue registrada como desaparecida hace X años y no sé, o sea, busca una foto y vas a darte cuenta de que soy yo. Y ya, me parece que el dueño de la tienda, uno de sus hijos era agente de policía o algo así. Entonces, por medio de eso, pudieron darse cuenta de que sí, efectivamente era ella. Efectivamente tenía otro nombre y había sido registrada como desaparecida. Entonces, ese mismo día en el que ella pide ayuda, pudieron arrestar a Thomas en el mismo día. Y bueno, a Thomas le dieron 15 años de cárcel. Y poco. Sí, exacto. Pues ahí es como que complicado porque
pues suena drástico, pero Tania sigue viva, ¿no? Entonces, no sé, ante las leyes de ese entonces o lo que sea, pues les pareció apropiado decir, 15 años. Y obviamente a día de hoy, me parece que él ya está libre, pero está registrado como ofensor sexual o algo así, le llaman en Estados Unidos. Pero bueno, Tania recupera su vida, se casa y se convierte en agente inmobiliaria. Uh-huh. Y pues incluso ella escribe un libro de toda su experiencia. Entonces, pues afortunadamente esta es una historia que salió bien, porque sí desapareció por muchos años, su familia no sabía qué pasaba con ella, pero pues ella regresó sana y salva años después. Y bueno, como que una de las cosas que me parece que ella narra en el libro que escribió después de recuperar su vida es que muchas personas la ponían en duda. Uh-huh. Muchas personas, su padre, el principal de ellas, como que ella tuvo problemas con su padre después de reaparecer. La ponían en duda porque era en plan, oye, pues es que tú estabas ahí porque querías. O sea, él no te forzó. Y como que mucha gente la cuestionaba por ese lado. Pero pues bueno, o sea, al final del día, a mí la realidad me parece que, pues sí, no la obligaron a la fuerza, pero pues claramente era una menor de edad que no estaba en capacidad de tomar ese tipo de decisiones, de irse a vivir con una persona mayor que él. Sí. Entonces, pues yo creo que la manipulación por el lado de Thomas, pues definitivamente está ahí. No creo que sea como para habérselo cuestionado a Tania, a la chica. Y pues sí, o sea, yo creo que pues ella llevó la situación bien dentro de lo que cabe, porque pues eventualmente se dio cuenta de que lo que estaba viviendo estaba mal y pues pudo tomar acción antes de que las cosas tornaran a lo mejor un giro más violento, no sé, porque hasta ese punto era como que toda una situación de maltrato, de cierto modo, pero no era en plan le pegaba todos los días, no era en plan la torturaba, como que era una tortura más, ¿cómo decirlo? Disimulada. Ajá. Y pues sí, o sea, esa es la historia de Tania Kach. ¿Tú qué crees? ¿Que estuvo mal que se haya dejado atrapar por ese hombre? Si tiene algo de culpa, como insinúan algunas personas, como su padre, que la situación en parte grande fue culpa de ella. Híjole, pues es que no sé, como que me viene mucho a la mente eso de algunas personas que dicen, ay, las mujeres tienen la culpa de que uno las acose y las ofenda si se ponen una minifalda. Como que yo digo, güey, no mames, o sea, el que una mujer se vista como se vista no te da derecho. O sea, sí siento que no es como que yo le pueda echar toda la culpa y decir a la muchacha, tú tuviste la culpa, güey, porque pues no tienes la culpa de que un enfermo venga y pues, te haga eso, ¿sabes? Claro. Entonces como que mi opinión sí va muy por ahí, ¿sabes cómo? Sí, yo igual, o sea, yo pienso que pues a lo mejor ella sí pudo haber tenido un poco más de criterio, pero comparándolo con las acciones de Thomas, pues ya es como que se desnivela totalmente. Sí. O sea, claramente ahí toda la culpa cae encima del hombre. Y pues sí, yo creo que no debería haber discusión sobre ello. Sí, no. Así es. O no sé, gente, ustedes cuéntenos también qué opinan sobre el tema de Tania Kach. Pero pues bueno, esa es. ¿Por qué no funciona la huella de mi teléfono? De repente pide deslizar a fuerzas. Sí. Cuéntenos ustedes también qué les parece o qué opinan de esta historia. Sí. Pero pues bueno, esa es la segunda historia del día de hoy. Así es. Bueno, pues yo voy a... Bueno. Voy a contar mi segunda historia del día de hoy, que la tenemos por aquí. Muy bien. Muy bien. La historia que les voy a contar a continuación
es llamada el caso de Elisa Lam, entre la realidad y la ilusión. Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, se encontraba de viaje en Los Ángeles en enero del 2013. Se hospedó en el Hotel Cecil, un establecimiento con una historia oscura y notoria. El 31 de enero, Lam fue vista por última vez en el vestíbulo del hotel. Su desaparición desencadenó una intensa búsqueda, pero fue hasta el 19 de febrero que su cuerpo fue encontrado en uno de los tanques de agua en el techo del hotel. Hay un video, que es un video de seguridad, que muestra un ascensor que es grabado en la noche de su desaparición. Muestra a Lam actuando de manera un tanto extraña. En las imágenes se le ve entrando y saliendo del ascensor, presionando repetidamente los botones y mirando hacia afuera del ascensor como si estuviera interactuando con alguien o algo invisible. Este comportamiento ha sido interpretado de diversas maneras, desde un episodio psicótico hasta una interacción con fuerzas sobrenaturales. La investigación posterior reveló que Lam sufría de trastorno bipolar y estaba bajo tratamiento médico. Sin embargo, no se encontraron rastros de drogas ilícitas o alcohol en su sistema. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un ahogamiento accidental, aunque las circunstancias que llevaron a Lam al tanque de agua siguen siendo inciertas. El acceso al techo del hotel estaba restringido, lo que plantea preguntas sobre cómo llegó allí. El Hotel Cecil fue inaugurado en 1924. Ha sido escenario de numerosos incidentes trágicos, incluyendo suicidios y crímenes. Ha sido hogar temporal de figuras como Richard Ramírez y Elizabeth Short. Esta oscura historia ha alimentado teorías que vinculan la muerte de Lam con fenómenos paranormales o fuerzas malignas presentes en el hotel. Algunas teorías y especulaciones diversas han surgido en torno a la muerte de Elisa Lam. Unas de ellas son suicidio o episodio psicótico, que sugiere que Lam pudo haber sufrido alguna especie de episodio relacionado con su trastorno bipolar, llevándola a tomar decisiones fatales. Otra teoría o especulación es la del homicidio. Y aunque la investigación descartó el homicidio, algunos especulan que pudo haber sido víctima de un crimen dado el acceso restringido al techo y la naturaleza del hallazgo. Fenómeno paranormal es otra de las teorías que se dicen, pues la historia del hotel y el comportamiento extraño de Lam han llevado a teorías que sugieren la influencia de fuerzas sobrenaturales y el juego del ascensor coreano. Como bien pudimos haber escuchado ahorita, hay un video que se muestra a Lam como teniendo comportamientos extraños en un ascensor, en donde ella subía y bajaba de manera rara, como si estuviera interactuando con alguien. Pues bien, hay un llamado juego del ascensor coreano, que es una teoría más inusual, por cierto, pero propone que Lam intentaba jugar a este juego que supuestamente permite acceder a dimensiones paralelas, aunque no hay evidencia que respalde esta idea. No sé si han escuchado hablar, pero hay incluso videos de que si subes tantos pisos y luego bajas tantos pisos, vas a llegar a una dimensión de otro plano astral, chalala, ¿no? Pero pues básicamente, en conclusión, el caso de Elisa Lam sigue siendo un misterio sin resolver. Las circunstancias de su muerte, y las teorías que lo rodean continúan siendo objeto de debate. Este caso destaca la importancia de abordar temas de salud mental con seriedad y respeto, y de considerar todas las posibles explicaciones antes de llegar a conclusiones
precipitadas. Y esa es la segunda historia. Ok, pues tristemente con Elisa Lam no se sabe lo que pasó. Bueno, tuvo un final fatal, pero no sabemos cómo se llegó ahí. Así es. Como que este tema de los finales, que no sabemos cómo se llegaron ahí, a mí me recuerda a un caso que fue muy famoso en México. No sé si a ti te tocó, probablemente sí. El caso de Paulette. Oh, sí. Yo creo que el caso de Paulette es algo que al menos la gente más o menos de nuestra edad, de nuestra generación, todos estuvimos empapados de eso, porque las televisoras mexicanas le dieron mucho bombo a ese tema. ¿Tú recuerdas algo del caso de Paulette? O sea, no mucho, pero sí recuerdo que hay como que cosas extrañas que como que no concordaban, como en el colchón y cosas así, ¿no? Sí, que era muy raro porque supuestamente la niña se había desaparecido, pero luego sacaron que estaba en el colchón y luego como que la madre era la que reportó todo, pero luego las evidencias apuntaban a la madre como culpable. Exacto. Pero pues eso fue en su entonces, en su tiempo. Pero a mí a día de hoy sí me queda la duda de qué tan real o no fue el caso de Paulette. Porque pues aquí hay una diferencia muy clave, a lo mejor en un caso como Paulette y un caso como la primera historia que vimos, que son noticias que se reporta que son reales, pero no sabemos al 100% si son reales. ¿Hay una diferencia? Sí, te iba a decir, ¿cómo es posible que estuvieron buscándola tanto tiempo y todo el tiempo estuvo ahí en el colchón? Exacto. O sea, si ya lo piensas seriamente, tomando en cuenta que eran televisoras grandes y serias mexicanas las que estaban reportando ese caso, había cosas que no cuadraban, y es que de cierto modo era un circo, realmente. Fue un circo lo que hicieron. Entonces yo veo dos escenarios. El escenario en el que todo sobre el caso de Paulette fue inventado, que pues está mal, porque esas grandes televisoras mexicanas serias, porque era algo que pasaban en los noticieros, no era algo así como que de morbo, o no te lo manejaban como algo de morbo, era algo que te lo manejaban como historia seria al lado de noticias reales. O sea, le daban espacio como si fuera algo real. Entonces, una de dos, o fue inventado totalmente y pues simplemente lo hicieron para atraer audiencias y ganar dinero, o fue un caso real que lo convirtieron en un circo y que involucró la muerte de una menor, y que a pesar de eso, a lo mejor la respuesta a lo que pasó era muy sencilla, pero los medios decidieron hacer un circo sobre eso, y está peor porque estás haciendo un circo en base a una tragedia real. Entonces, como que ese rollo del caso de Paulette es de las cosas que a mí me hacen tenerle muy poca fe a los medios en México, porque pues así como hicieron un circo con eso, pueden hacer un circo con un montón de cosas. En algún tiempo le estaban dando mucha visibilidad al caso del chupacabras. No sé si te has topado como con los clips, o si te tocó vivirlo en esa época, de que en el noticiero de Javier Alatorre se ponían a hablar del chupacabras. Sí. Se ponían a hablar del chupacabras. Y pues creo que daba la casualidad que cuando estaban hablando de eso del chupacabras, no me acuerdo qué cosa estaba pasando con la política de México. Algo estaba pasando que te da a entender que pues probablemente era una cortina de humo. Claro, para desviar la atención. Ajá. Pues sí, ¿no? Como que con este tema de las desapariciones y de los casos no resueltos, como que a veces está esa pregunta de qué tan real es esto y por qué están contando este caso y quién se beneficia de eso, ¿no? Sí. Porque en los casos de las historias de Facebook, como la de la primera historia, que no sabemos si es real o no, pues son historias de Facebook. O sea, no son televisoras grandes ahí con una supuesta reputación que mantener. Así es. Y pues sí, esa es la diferencia para mí. Sí, cómo no. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, me desvío un poco. Tenemos otra historia el día de hoy. Me parece que esa ya fue tu última historia, ¿no? La que contaste ahorita. Sí. Ok.
Bueno, la última historia que traemos el día de hoy es una historia que tiene mucho precedente histórico porque es el origen de la famosa alerta ámbar. Me imagino que tú has escuchado sobre la alerta ámbar. Claro. ¿Qué es para ti la alerta ámbar? ¿Qué sabes sobre la alerta ámbar? Pues es cuando desaparece justamente alguien, ¿no? O sea, perdón que me ría, pero pues vaya la redundancia, ¿no? Sí. Sí, ok. La alerta ámbar efectivamente es para cuando desaparece alguien, pero efectivamente es cuando desaparece un menor, específicamente. Es para cuando desaparece un menor. Y pues no sé, yo a veces sí me preguntaba así como que, ¿cuál es el origen de la alerta ámbar? O sea, ¿tú sabes cuál es el origen de la alerta ámbar a día de hoy? No. Ok, yo tampoco lo sabía antes de investigar para este episodio. Y bueno, al parecer la alerta ámbar, o sea, aquí la conocemos como alerta ámbar porque somos habla hispana, pero realmente es la alerta Amber porque ya. fue... Te iba a decir, yo la conocía como alerta Amber. Ok, sí. Sí, pues es que ámbar es el color en español, pero es por una niña que se llamaba Amber, que pues es el caso que suscitó a que se creara la alerta. Se apellida Amber. No, el nombre es Amber y su apellido es Hagerman. Ok. Es el caso de Amber Hagerman el que suscitó la creación de esta alerta. Y pues bueno, déjenles cuento un poco cómo empezó este caso. Va. Para dar un poco de contexto. Vengo rápido, Sí. Para dar un poco de contexto, esta historia pues empieza antes de la tragedia. Y esto empieza con la madre de la niña, que se llama Donna. Y bueno, la situación con Donna es que ella estaba en una situación económica complicada porque ella se había separado de el padre de sus hijos. Ella tenía a Amber y tenía a otro hijo, aproximadamente de la misma edad. Y bueno, me parece que ellos dos nunca se casaron y eventualmente se separaron. Y aunque creo que el papá de los niños sí se hacía hasta cierto punto responsable de ellos, la que tenía la mayor carga económica era la mamá. Entonces, pues ella pasaba por muchas dificultades para poder mantener a sus hijos. Y ella estaba incluso en un programa de manutención de Estados Unidos, porque antes, no sé si todavía, en Estados Unidos había programas de manutención para madres solteras, personas que habían perdido sus casas y ese tipo de cosas. Entonces, Donna estaba en uno de estos programas, pero ella estaba haciendo el esfuerzo para salir de esa situación. Ella quería tener una carrera, ella estaba estudiando una carrera y pues planeaba terminarla y ejercerla. Y todo esto pues mientras se encargaba de criar y mantener a sus hijos, ¿verdad? Entonces era una labor monumental realmente la que estaba haciendo Donna. Entonces bueno, así es la situación con ellos. Y esto es importante porque había una cadena de televisión en ese entonces que se dedicaba a documentar estos casos de personas que estaban en programas de manutención, pero que estaban haciendo el esfuerzo para ya salir de la manutención y ellos valerse por sus propios medios. Ese programa se llamaba From Welfare to Work, que significa de manutención a trabajo, y básicamente esa era la temática. Entonces, esta cadena quería documentar el caso de Donna y sus hijos. Y de cómo ella estaba intentando pues ya abrirse camino por la vida, ¿no? Y pues sí, efectivamente concretaron todo, firmaron y iban a filmar un episodio de este documental sobre la familia de Donna. Entonces, pues se filmó el documental, todo salió bien, ya tenían todo filmado y incluso el staff
se hizo amigo de Donna y de sus hijos. Entablaron una relación ahí cercana, realmente. Y incluso el staff atendió al cumpleaños de Amber, le hicieron regalos y se hizo ahí como que pues una comunidad, por así decir, bonita entre pues la familia de Donna y sus hijos, Amber y el hermano chiquito, y el staff que grabó el documental. Se creó como que una hermandad ahí, no sé, una relación de colegas. Pero bueno, el documental ya estaba todo filmado, ya estaba todo listo para que se televisara. Pero lo que pasó, desafortunadamente, es que antes de que el documental se televisara, un día Amber y su hermano salieron a andar en bici. Así como pues muchos niños en ese entonces, pues a veces sus papás los dejaban salir solos a andar en bici por el vecindario. Es algo con lo que pues antes no habían tenido problemas. Pero pues ya lo alarmante empieza cuando el hermano pequeño de Amber regresa a casa solo, sin su hermana. Y los papás le dicen en plan, bueno, la mamá le dice, oye, ¿y tu hermana qué pasó? ¿Dónde está? Ah, es que ella se quedó ahí en el estacionamiento en el que usualmente vamos a andar en la bicicleta, porque tenían como que un estacionamiento al que siempre iban para andar en sus bicicletas, que estaba cerca de una lavandería. Entonces sí, pues como que fueron los dos ahí, el hermano y Amber, pero el hermano se aburrió y se regresó a la casa y supuestamente Amber se quedó ahí. Entonces bueno, ya cuando el hermano les dice esto, volvieron al lugar y solo encontraron la bicicleta de Amber. Amber había desaparecido y no sabían dónde estaba. Contactan a las autoridades y pues empezó la búsqueda. Los testigos es un caso curioso porque había personas en los alrededores, sí, porque este era el estacionamiento de una lavandería, como les digo, pero a pesar de que había testigos, casi nadie testificó. Ahorita les explico por qué. El único hombre que testificó me parece que era un veterano que le contó a las autoridades que él vio a lo lejos que una camioneta negra se acercó y se bajó el conductor, bajó a una niña de su bicicleta y la subió y se la llevó. El hombre vio eso desde la distancia, estaba lejos, él no pudo ver las placas del auto, por ejemplo, o a la persona con lujo de detalle. Entonces, él fue la única persona que testificó y ese fue realmente el único testimonio que tuvo la policía. ¿Por qué? Porque la lavandería que estaba ahí, cerca del estacionamiento, era una lavandería a la que principalmente atendían inmigrantes. Como que eso es una situación ahí de Estados Unidos, que de repente hay ciertos lugares que son como que, ay, es donde lavan la ropa nada más tal minoría porque son precios muy bajos, no sé, es una lavandería de barrio, cualquier cosa. Sí. Entonces, como la mayoría de personas que estaban ahí eran indocumentados, ellos no querían testificar contra la policía porque tenían miedo de que los deportaran. Entonces, pues había muchos testigos, pero nadie se atrevió a testificar porque tenían miedo de que los regresaran a su respectivo país. Ajá. La policía incluso estaba ofreciendo inmunidad en esos casos. Lo divulgaron, lo difundieron, pero igual la gente prefirió no testificar. Entonces no tuvieron testimonios. Y ya en este punto en el que Amber estaba desaparecida y el metraje del documental de la vida de su familia estaba filmado y editado y listo para ser televisado, ajá, pues se decidió no televisar el documental como se iba a hacer, sino que se televisó, pero a manera de concientizar sobre el caso. Para decir, oigan, miren, esta niña, conozcan a su familia, empaticen
y únanse a la búsqueda, de cierto modo. Entonces, pues sí, el documental, que inicialmente se filmó con el propósito de ser un episodio más, ya se convirtió como que el medio que estaban utilizando las televisoras e incluso las autoridades para concientizar al país o a la comunidad sobre el caso. Sí. Y pues sí, efectivamente, la gente estaba conociendo la historia de Amber y de su familia, pero pues esto realmente no ayudó porque la policía tenía muy poca información. Tenían solamente un testimonio, no tenían las placas del vehículo, no tenían una descripción visual del hombre que supuestamente parece ser que raptó a la niña. Entonces, pues sí, el país estaba concientizado sobre el tema, pero aún así la policía no tenía con qué avanzar. Entonces, ya tristemente, unos días después, aparece en un canal, en medio de la lluvia, ya en la noche, un cuerpo. La policía lo investiga, hace la autopsia y pues desafortunadamente resulta ser el cuerpo de Amber. Y pues es muy frustrante realmente, porque a lo mejor se podría pensar, bueno, al menos ya se tiene algo para buscar al asesino, ¿no? Ya se pueden sacar muestras de ADN o algo así. Pero no, porque por el estado de descomposición avanzada en el que ya estaba el cadáver, porque fue dejado en el canal, en la humedad, en una noche de tormenta, por ese estado de descomposición ya era prácticamente imposible obtener muestras de ADN o cualquier cosa que los pudiera ayudar a encontrar al culpable. Entonces, bueno, ya esto se convirtió en un caso más mediático todavía, en el que había programas de radio que se ponían a discutir sobre el tema, y hubo como que un programa de radio que tomaba llamadas para ver la opinión de la gente, y en uno de esos programas una ama de casa llamó y propuso que, así como se tienen alertas climatológicas para cuando va a haber tornados, para cuando va a haber tsunamis, que debería haber algo similar para los niños desaparecidos. Y pues bueno, la idea interesó mucho y llegó a convertirse en ley. Entonces, pues la alerta Amber, en lo que consistía era que tan pronto, o en lo que consiste a día de hoy, es que tan pronto como se reporta un caso de desaparición de un menor de edad, se empieza a difundir por todos los medios posibles. Y no nos referimos nada más a redes sociales, porque esto es antes de que existieran las redes sociales. Con esto nos referimos a que ya le llegan mensajes de texto a la gente. No sé si tú has visto como que esos casos de que llegan mensajes de texto de que se reportó un desaparecido, tantos años, niña, tal. O por ejemplo en los autobuses, que hay como que unos autobuses que tienen letreros. O sea, en los autobuses, desaparecida tal persona. Sí. En los billboards de Nueva York, en los letreros estos, se reporta desaparecido. Y eso es la alerta Amber. Básicamente, difundirle al público común por todos los medios posibles la desaparición de un menor, para aumentar las posibilidades de encontrarlo antes y salvar a la persona. Y sí, efectivamente, pues esa es una ley que a día de hoy ha ayudado a salvar muchos niños, pero pues tristemente el caso de Amber no se pudo solucionar en ese entonces. Y a día de hoy sigue siendo un caso abierto, de hecho. Es un caso que la policía todavía está investigando, todavía no se tiene un culpable. Pero pues al menos sirvió para crear esta ley, este estándar, que sí ha ayudado a salvar muchos niños. Y esa es la historia de Amber Hagerman y pues el origen de la alerta Amber. Pues bien interesante, güey, porque yo la verdad no sabía cuál era. Ni siquiera me había puesto a pensar como que un origen de por qué se llamará alerta Amber. Sí está como que curioso el nombre de Amber, pero como que uno no se pregunta
Y nunca me imaginé que tuviera un trasfondo así. De que por una historia se fuera a llamar así, güey. ¿Sabes yo qué pensaba que significaba? ¿Qué? Yo creía que tenía algo que ver como con un semáforo, como la luz amarilla, de precaución. Ok. A mí, pues me hacía sentido que significara eso. Sí. Pero como que realmente decía, ¿pero por qué? O sea, sí precaución, pero como que no me termina de convencer. Pero pues ya saber que era el caso de una persona real, pues ya tiene mucho más sentido. Sí, además de que se llamaba Amber. Exacto. Verga, güey. Pues sí, o sea, qué bueno que esta ley es una ley. Al parecer se maneja como ley en Estados Unidos, pero luego también en otros países, no sé si es ley, pero también se utiliza. Aquí en México se utiliza. Pues qué bueno que esta ley o alerta ha ayudado a encontrar a niños, porque hoy en día lamentablemente, bueno, tanto mujeres como niños son los que más sufren, también hombres, pero siento que las mujeres y los niños son los que más se ven afectados en este tema. Y si alguien puede poner su granito de arena, ya sé que lo hayan visto en la calle o por algún lado, qué bueno que eso ayude, porque sí se han dado casos en los que desaparecen personas y a veces los ven en otros estados o países, y pues gracias a eso, que a lo mejor vieron que se andaba buscando a esa persona, pues dijeron, oye, yo vi a esta persona en tal lado, y pudieron dar. Así que pues nada, está bien interesante que todo esto tiene un trasfondo así, güey. Cuando tú oyes esos casos de que dejaron a los niños salir para andar en bicicleta, y que pues evitable, o sea, desafortunadamente eso llevó a un secuestro, ¿cómo te hace eso sentir? Porque si hasta yo digo, no manches, a mí después de enterarme de esto, si llego a tener hijos, casi que se me quitan las ganas de poder dejarlos salir a jugar. Pues es triste, güey. Pero es un derecho, yo creo, que los niños tienen de poder salir a jugar. Es un derecho y es humano, güey. Y da coraje que ya no puedas dejar a tus hijos salir a pasear, a jugar, a salir en bici, por miedo a que les pueda llegar a pasar algo, por culpa de un enfermo, de alguien que solamente le quiere hacer daño a alguien, que no piensa en los demás. Y sí, da tristeza, güey, da tristeza porque pues es injusto, güey. Es injusto. Y lamentablemente así está ya, güey. Repleto de todas esas mierdas. ¿Tú sí dejarías salir a jugar a tus hijos sin que tú los acompañes? Porque sí hay padres que es en plan, no, definitivamente no. Todavía no me he puesto a pensar en eso, pero como que yo siento que en México eso no aplica tanto. Y más a día de hoy. Sí, como que es más de vamos a salir a jugar, pero pues vamos, ¿sabes? Vamos al parque, vamos a... ándale, no es como que pues ya salte a la calle y haz lo que quieras. Es como de que pues quieres ir a pasear o algo, vamos. Supongo que a partir de cierta edad. Sí, no toda la vida vas a andar detrás de ellos. Claro, ajá. O sea, como que yo sí creo que esa experiencia de que a lo mejor como niño tienes, no sé, 10, 11 años y ya tienes tu amiguito que vive en la cuadra. Como que esa experiencia de que te dejen ir con él y que a lo mejor pues estén cerca de la zona pero que anden solos, como que es una experiencia bonita como niño. Y pues yo creo que todo mundo debería poder tener eso. Así es. Pero pues es difícil. No, pues cómo no, güey. Y más en estos tiempos. Pues bueno, güey, yo creo que hemos llegado al final de este episodio. Sí. Y pues algo reflexivo, la verdad. Pues ante estas desapariciones, si ustedes ven algo en los medios, ayuden en la manera en que sea posible. Difundan los casos si está en sus manos. Yo creo que eso es algo que a lo mejor todos podemos hacer. Y también, ¿por qué no? O sea, a lo mejor a veces como hombres estamos en posición de ayudar de cierto modo. Estar como que dispuestos a prestar esa ayuda a veces.
Hay como que videos de... chica le estaban acosando por la calle y muchacho se acerca fingiendo que es su amigo. O sea, yo digo que como que esas pequeñas cosas que a veces están en nuestras manos hacer, está bien que las hagamos. O simplemente si tienes una amiga o si tienes a tu pareja, como que siempre, oye, o sea, te vas a regresar, mejor te acompaño a que pidas el Bolt, pásame los datos del chofer, no sé, yo creo que hay como que varias cosillas que podemos hacer para ayudar en esos casos. Sí, totalmente. No está de más, güey. La verdad. Si podemos hacer un granito de arena, pues no está de más, güey. Sí. La verdad. Sí. Así que, gente, nos vemos en un próximo episodio. Cuídense y hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. Chao. Chao.